Bienvenidos a ¿Qué hago con esto? En el episodio de hoy charlamos con la psicóloga Melina Hirschbrand sobre los vínculos, el desamor y los mandatos que nos atraviesan. Soy Tefi de Silis y espero que la disfruten. Te pido que te presentes si querés, tenés ganas. Ok. Bueno, ya algo dijiste. Todo muy bien, soy psicóloga infanto-juvenil, soy psicoanalista, que es todo un decir ser psicoanalista. Tiene que ver con, cómo uno piensa los vínculos al sujeto, y el consultorio siempre me fue acompañando y por supuesto los vínculos también me fueron acompañando en todo este camino de estudio y de formación y la vida misma, ¿no? Sin vínculos. ¿Qué sería de la vida sin los vínculos? Seguro muy difícil, creo que hasta imposible, diría. Me acuerdo cuando te invité a participar del podcast, que vos me dijiste, bueno, ¿de qué querés hablar? Sí. Y lo que me salió a mí primero fue de vínculos amorosos. ¿Y vos qué me dijiste? Me dijiste vínculos amorosos y dijiste que eso implicaba hablar de pareja. Y me parece que te dije, bueno, vínculos amorosos puede haber sido cualquier vínculo, ¿no? Porque me parece que los vínculos, por ejemplo, las amistades también tienen que ver con algo amoroso, los vínculos familiares también. Como si fuese que vínculos amorosos, a mí se me representaba cualquier tipo de vínculo, no solo de pareja. Entonces, para pensar qué le representa a cada uno algo de lo amoroso en un vínculo, que no siempre son muy amorosos también, ¿no? Hay mucha falta también. Desde mi perspectiva, la falta tiene que ver con un motor, ¿no? Como que eso te hace ir a perseguir sueños, proyectos, y en un vínculo me parece que hay algo de la falta que motoriza ese vínculo. Si ese vínculo te lo da todo, ¿y qué haces? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué proyectos armás si con ese vínculo ya está? Decís, ¿hacia dónde van? ¿Qué van a ir a construir si ya lo tienen todo? Parece que siempre un huequito para la falta es importante para que el deseo fluya y tengas ganas de hacer cosas. Yo me acabo de casar, pero los proyectos siguen, no es hasta ahí, es bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pensamos en una casa, pensamos en una familia, en viajes, nos vamos alimentando con proyectos porque si no, ¿qué se hace? ¿No? Claro, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué más? Sí, me parece que es que la falta es el motor de todos los vínculos, me parece que de la vida misma. Siempre que tengas alguna falta vas a ir salir a buscar algo. Cuando eso ya no esté, ¿qué te queda? Parece que es un poco por ahí. El vínculo hay que trabajarlo, siempre. Es pensar, es proyectar, es preguntarse por el otro, preguntarse por uno mismo. La construcción es constante, más allá del vínculo que se plantee, ¿no? Como más allá que sea un vínculo cotidiano o uno que no sea tan cotidiano siempre hay que pensar en la construcción, en el esfuerzo, en pensar en el otro, hacerse preguntas. Bueno, mi profesión tiene que ver con mucho de hacerse preguntas. Y parece que esto viene un poco por ahí. Pensaba como, qué necesario que es eso y qué imposible que es construir un vínculo si alguna de esas dos personas o de quienes integren esa pareja no están dispuestos a preguntarse, a comunicarse, a querer trabajar también eso, ¿no? Como vos decías, estar en pareja es un re laburo. Si una de esas dos partes no está dispuesta a trabajar, medio que ya están condenados al fracaso, ¿no? Y armar vínculo es estar dispuesto, ¿no? A escucharse a uno y a escuchar al otro. Cuando eso no está, es muy difícil. ¿Qué construís si no hay posibilidad para la escucha, para que circule algo de la palabra, para el pensar juntos? Yo creo que hay algo del pensar juntos y también cada uno por su lado. Hay algo de esto de las medias naranjas, ¿no? Una media naranja, otra media naranja y que se unen. Yo pensé que no se hace una naranja, me parece que es mejor hacer una ensalada de frutas, ¿no? Que cada uno vaya aportando desde su lugar distintas cosas. La comunicación me parece central y por eso hay algo de... A veces uno piensa que armar un vínculo es como si fuese el punto final, ¿no? Bueno, ya está. Tengo una pareja, estoy. Parece que ahí recién empieza todo. Otro capítulo, pero hay algo que recién empieza cuando uno arma un vínculo. Son negociaciones, son puestas en común, también momentos un poco de egoísmo, de pensar, nunca dejar de pensar también en uno, pero estando de a dos o de a tres, como cada uno arme su pareja, de a cuatro, no sé cómo serán las parejas en cada
simularía, pero también me parece que tiene que haber un momento dentro de las parejas para pensar en uno mismo, para tener proyectos propios también. Por eso esto de las medias naranjas para mí coarta un poco esta posibilidad de decir, bueno, espera, estoy en pareja, pienso de a dos, pienso, por ejemplo, un proyecto de familia, pero yo no dejo de pensar en mi profesión, en mi carrera, en donde yo, qué es a donde quiero apostar, en mis tiempos, en tener mis momentos a solas en mi casa. Se construye, se habla. Necesito que 2 horas me dejes sola en casa, por ejemplo, ¿no? Como, te amo, no es una cuestión de que no quiero estar con vos, quiero estar conmigo, aún siendo pareja. Y eso hay que hablarlo y hay que trabajarlo, y que el otro te lo escuche también es importante, que no se lo tome a mal, ¿no? Como si fuese una cuestión de rechazo, de no querés estar conmigo. No, elijo estar con vos todos los días, pero también necesito estar conmigo misma un poco. Bueno, eso es todo un laburo. Y cada pareja con sus códigos y ¿no? Con sus reglas y sus negociaciones y sus tratos, pero bueno, hay que sentarse y hablar de todas esas cosas. Sí, sobre todo eso, sentarse y hablar. Sí, es... Y poder aprender a escuchar también al otro. Estar dispuesto a escucharlo, estar dispuesto a laburarlo. Y pensaba también cómo es importante mantener la individualidad de cada uno para poder construir una nueva realidad juntos. Y cuán importante es querer formar algo con el otro y no querer adosar al otro a tu propia individualidad, sí, ¿no? ¿Dónde hay espacio para la pareja cuando no hay disponibilidad para crear una realidad juntos? Total. ¿No? Entonces digo, es un re laburazo el hecho de que cada uno pueda seguir teniendo su vida, su individualidad, sus deseos, sus proyectos, y querer formar un espacio conjunto donde se crea algo nuevo. Recontra. Vos decías algo recién de lo de pareja y yo pensaba como si fuese una asociación libre, esto de pensar algo de la paridad, ¿no? Esto de la pareja, el par, como si yo te llevo a mi terreno y solo cuenta mi terreno, ¿dónde queda la paridad? ¿Dónde queda este lugar de construir de a dos? Pensé que ahí empieza algo más complicado. ¿Hay pareja ahí cuando es el otro amoldándose a la vida del otro? Es como, ¿qué se está construyendo? ¿Desde qué lugar? Claro. Creo que ahí empiezan escenarios un poco más difíciles, ¿no? Como tal vez por el solo hecho de tener un vínculo de pareja, el amoldarse al otro y tiene costos muy altos. Pienso que también en ese querer estar con el otro y tener el deseo, ¿no? de decir, bueno, yo quiero compartir mi vida con vos, entonces adapto mi vida a vos. ¿Y dónde quedo yo en eso, ¿no? Porque me termino perdida, desaparecida, por adaptarme a lo que vos querés, a lo que vos deseás. Y ahí es un poco, bueno, ¿qué vínculo es ese? ¿No? Como difícil, me parece que con costos muy altos. Ese vínculo, bueno, es todo un trabajo también poder poner eso sobre la mesa, verlo, ¿no? Y trabajar sobre eso, preguntarse qué estoy haciendo en este vínculo en el que estoy muy perdida. Y hay que tener mucho coraje para hacerse ciertas preguntas y animarse a encontrar tal vez también distintas respuestas. Tal vez a cada momento de la vida uno le va poniendo distintas respuestas a eso, pero hacerse la pregunta es de mucho coraje. Es un poco lo que yo planteo cuando pienso en el espacio de análisis, que ya elegirlo, animarse a sentarse ahí y empezar a hacerse unas preguntas es un acto de mucha valentía. Después el recorrido tendrá sus idas y vueltas y cada uno irá hasta donde pueda con esas preguntas. Pero implica mucho coraje preguntarse cosas y más sobre los vínculos. Si te estás haciendo esa pregunta, primero está buenísimo porque quiere decir que estás conectada por lo menos con lo que te está sucediendo. Total. Pero también accionar sobre esa pregunta, ¿no? No sé, pienso, ¿cuántas veces me pregunté qué estoy haciendo acá? Y por diferentes cuestiones de la vida, no poder salir de esa, ¿no? Y pienso, ¿cuánta gente está en vínculos por diferentes motivos? Porque digo, también la sociedad medio que te lleva a que
si estás soltera a cierta edad, es raro. Te quedás soltera a los 30 y te empezás a replantear la vida porque decís, bueno, ¿y qué quiero yo? Pero hay mucha presión y muchos mandatos de la sociedad implícitos y explícitos, digamos, ¿no? Porque están los que por ahí te dicen cosas y la pareja para cuándo, ¿no? Y el novio para cuándo. Y conociste a alguien y ¿querés que te presente a alguien? Conozco a un chico, divino es. Y vos decís, déjame a mí. Ya, si tiene que llegar, va a llegar, ¿no? Pero aparte ahí es el deseo de quién. ¿De la que te está preguntando o es el tuyo? En todo caso, la que te está tirando, che, tengo un chico divino para presentarte, se tiene que ir a preguntar por qué está por la vida queriendo de presentarle gente a los demás. Y además yo pensaba esto de soltera y pensaba, bueno, también no es lo mismo estar soltera que estar sola, ¿no? Como son cosas muy distintas. Soltera o soltero uno puede estar, puede elegirlo. Creo que estar solo o estar sola, eso es lo difícil. Ahí es donde el punto es complicado. Somos vínculos, somos con nuestros vínculos, nos construimos con nuestros vínculos. Cuando uno encuentra que hay un otro que está solo, ahí hay un punto, me parece que es de mucha dificultad. Es cuando uno, la pregunta es cómo se acompaña a esa otra persona, no desde el lugar de, che, tengo a alguien para presentarte, sino en todo caso, ¿qué te está pasando? ¿No? Como algo más desde ir a darle lugar a que esa persona no esté sola. Pensaba cuánta gente que está en pareja y está sola igual. Total. O se siente sola igual. Totalmente, ¿no? sí. Porque digo, estar en pareja no quiere decir tampoco no estar solo. No, total. Y pienso también cómo por ahí los amigos te dan mucho más amor y mucho más compañía que un vínculo de pareja. Totalmente. Por eso vuelvo a lo primero que decíamos, esto de los vínculos amorosos. Bueno, remiten solo a algo de pareja, o también un vínculo amoroso puede ser una amiga, un amigo, un familiar. A mí si me preguntas vínculos amorosos, también pienso en mis padres, por ejemplo, que también son vínculos a construir. Total. Un capítulo es otro capítulo. Pero también son vínculos a construir. Hay algo ahí como si fuese que hay algo de la familia que viene dada, ¿no? Pero bueno, aún así uno tiene que hacer de eso toda una construcción. A mí me pasa esto, yo me casé y también tuve que volver a construir un vínculo con mis padres. Desde otro lugar, ya no soy hija y nada más. Soy hija y soy mujer de otro hombre. Estoy empezando a armar mi propia familia. Entonces, bueno, hay algo de esos vínculos que intrínsecamente se van modificando. Y tengo que establecer un vínculo con mi padre por un lado y con mi madre por otro, desde otro lugar. Otras escuchas, otras conversaciones se ponen en juego también. Y yo tuve que duelar mucho. En esa escena también. En esa escena, yo le contaba a mis amigas, en esa escena en la jupá, yo tenía quien hoy es mi marido al lado y tenía a mis padres parados en el otro y es el duelo en acto de dejar de ser solo hija de mis padres, para ahora convertirme, no sé si convertirme, pero tomar otra posición ante mis vínculos, ¿no? Ya no es voy a llamar a mamá o voy a llamar a papá si me pasa algo. Ahora llamo a Gaby, claro. Ahora llamo a mi marido, o llamo a mis amigas. Los vínculos empiezan a tomar otro lugar de mucha trascendencia también, ¿no? Uno va empezando a construir su familia, que son con tus amigos, son con tus amigas, con gente que vas eligiendo más allá de la familia con la que te recibieron en este mundo, ¿no? Parece que eso también es todo un laburazo. Creo que la vida es un poco, ¿no? Estar como duelando sí. todo el tiempo. Sí, me parece que tiene que ver también con esto de la falta, ¿no? Que vas avanzando en la vida, vas encontrando nuevos proyectos por este motor que implica la falta y da lugar al deseo, y entonces vas dejando cosas atrás o se van modificando. Y eso implica duelos, algunos más fuertes que otros, pero sí, todo implica ahí una reorganización de toda esa energía que a veces la tenías destinada a una cosa, pasa un proyecto, ahora esa energía la destinas en otra, y hacer todo ese proceso de sacar esa energía que tenías en una cosa para ponerla en otra es difícil, es arduo, sí. Es difícil. Pensaba, por ejemplo, cuando se termina un vínculo,
que por ahí más largo, más corto, lo que sea, que implica un orden en la vida de diferentes maneras, ¿no? Sí. Pero que implica una estructura, que implica una persona al lado, como vos decías, bueno, yo ahora lo llamo... Bueno, ¿qué pasa cuando ese vínculo se termina y te encontrás con toda esa falta, ¿no? Yo creo que lo primero, y creo que algo de lo más importante, es que toda esa energía que estaba puesta en ese vínculo en realidad, ahora la tenés disponible para vos. Esto de me encontré conmigo misma. Bueno, porque lo importante es que toda esa energía primero vuelva a vos, ver qué haces con eso y después, en todo caso, ¿no? Es ir en búsqueda de un nuevo vínculo. Pero lo importante es reencontrarse con uno mismo, entender qué pasó, estas preguntas que tal vez estando en esa relación uno no se podía hacer y necesita ese tiempo a solas y con otros. Para preguntarse e historizar un poco qué hice ahí, qué pasó que estuve tanto tiempo en este vínculo que me hizo tan mal. Bueno, azaroso no fue. Digo, no porque eso te lleva a un lugar de culpa, sino una cuestión de, bueno, una responsabilidad subjetiva en relación, bueno, ¿qué me pasó a mí ahí que estuve en este vínculo tanto tiempo que me hacía muy mal? Bueno, eso para mí, desde mi perspectiva, lleva a una pregunta. De nuevo, no es un lugar de culpa, ¿no? Como darme con el látigo de fue mi culpa haber estado en ese vínculo que ahora se denomina tóxico. No. Si del otro lado hay una persona de mierda, la culpa es de la otra persona y ahí... Pero bueno, ¿qué de tu propia historia en relación a ese vínculo? Parece que hay todo un trabajo muy personal a hacerse, de preguntas, que muy difíciles de hacerse, son muy difíciles de sostener. A veces, yo creo que en este contexto donde todo es muy a corto plazo, muchas veces el hacerse una pregunta se espera que ya tengas una respuesta, ¿no? Y a veces no es tan así, a veces uno necesita sostener un tiempo esa pregunta, sostenerse un poco en la angustia, que es muy difícil, pero me parece que es un transitar muy distinto, el atravesar esa angustia, el hacer un poco este proceso de historizar. Yo creo que tiene otros efectos a posteriori, en los vínculos que después uno vuelve a elegir, ¿no? Si no, uno está como medio en esta de, respuestas rápidas, para mí llevan a un lugar más de repetición. Me parece que a futuro el costo que uno paga de eso es más alto. Pero hay que tener coraje para todo eso. Pensaba que también la única manera de no repetir y de no volver a sufrir, seguiremos seguramente pasando momentos más complicados que otros y estar en pareja, como decíamos antes, es un relaburo y es un refuerzo y es pasar por todos los estados, pero sí de no volver a sufrir, ¿no? Pero más desde el lado de hacerse un mal. Yo creo que hay esas mochilas con las que uno carga y son las propias. Y uno atraviesa la vida un poco con esas mochilas. Me parece que el laburo un poco es, entender qué es lo que uno carga en esas mochilas para después entender desde dónde uno elige. No es que un día me voy a levantar y voy a decir, a partir de ahora soy otro y como tuve esta relación no voy a elegir nunca más este tipo de relación. Yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que es un poco entender qué marcas tiene uno, qué cosas lo han atravesado a uno que llevan a ciertas elecciones. Y desde ahí tener un poquito más de tener las cosas un poco más sobre la mesa para tener tal vez un poquito más de cuidado. Claro. Esto no significa que nos volvamos a dar contra la pared millones de veces, es la vida, pero tal vez con un poquito más de recurso, o tal vez con un poquito menos de angustia, o tal vez con un poquito menos de esto de ir un poco ciega, ¿no? Como cuando uno trabaja algunas cosas y ya no se puede hacer tan el boludo. Claro, como con más conciencia, Con más ¿no? conciencia, un poquito. Algunas cosas serán siempre inconscientes, algunas además las vamos a dejar ahí, no las vamos a tocar. Pero un poquito de registro, un poquito desde dónde uno, ¿no? Pero tal vez para poner un poquito más de límite a también lo que viene del otro lado, que también es muy difícil. Qué importante aprender a poner límites. Qué importante poner límites en los vínculos, qué importante, sí, en todos, en los laborales, en los amorosos, en las amistades, todo, en todo vínculo es importante poner límites, por supuesto. Es que creo que es la única manera de cuidarse. Sí. Es como cuando le decís a un nene chiquito que no meta los dedos en el enchufe. Es un límite, pero lo estás cuidando, estás enseñándole que es importante cuidarse.
Nosotros todos nos tenemos que estar todo el tiempo cuidándolos a los otros, pero a nosotros mismos también. Y el límite, hay algo de este autocuidado que es re importante. Sí, saber hasta dónde uno puede, hasta dónde no. Y también es importante que estén nuestros vínculos cerca para ayudarnos a poner esos límites. Que son muy difíciles de poner. La fantasía típica de si pongo este límite me va a dejar de querer. La vivimos todos, Sin todos. duda. Pero si hay alguien al lado que te da una palmada en la espalda y te dice tranqui, o lo que te pueda llegar a decir el otro, tal vez uno va con un poquito más de fuerza a poner ese límite. Por eso también es esto de solos y solos no. Solos no. También qué importante, como vos decís, los amigos, la familia, la red de vínculos que nos sostiene y que está ahí también para decirnos cuando por ahí no podemos ver ciertas cosas, como, esto no está bueno. Yo por lo menos agradecí un montón cuando en momentos en los cuales por ahí no podía darme cuenta de ciertas cosas, mi red de contención me recontra sostuvo y me hizo dar cuenta de un montón de cosas. Y también en momentos en los cuales por ahí sí me podía dar cuenta, pero no podía salir, claro. También me sostuvieron. Me parece que la clave es esa, el sostén, el acompañamiento, porque hay algo de esto de que te abran los ojos, me parece que es un proceso muy personal de cada uno, en qué momento se da cuenta de en qué vínculo uno está y qué tipo de vínculo es. Me parece que es un proceso muy personal. Me parece que los amigos, los vínculos, los que acompañan están justamente para eso, para estar de costadito ahí esperando en qué momento vas a necesitar ese abrazo, ese café, esa palabra, ese pañuelito para llorar juntos. Me parece que esa es la clave que vos decías, esto de que estén para sostener, que estén para escuchar, que estén para darte alguna palabra. Pero todo ese proceso de uno darse cuenta en qué vínculo está y qué le está pasando con ese vínculo, por más que venga un otro y te diga, mira, este pibe o esta piba, mira, no va, te está haciendo mierda. Y hasta que uno no tome conciencia de eso, no toque algo de eso, no se haga una pregunta sobre eso, aunque te lo vengan a gritar a los cuatro vientos, aunque te pongan un pasacalle, y es difícil, pero no porque uno está contrariado con que alguien te lo venga a decir, sino porque no puede, porque está en otra etapa, está en otro tiempo, necesita ese recorrido, el armarse esa pregunta de qué está pasando ahí. Por más allá de que te lo vengan a gritar, uno tiene que encontrarse con eso de una manera muy personal. Y a veces lleva más tiempo de lo que los otros que acompañan quisieran, que ya lo vieron hace mucho. Bueno, ahí cada uno con sus tiempos y con sus procesos. Y el que sostiene, el que está ahí como amigo, como familiar, no juzga, acompaña. Nadie de tu círculo más íntimo, el que acompaña, el que sostiene de verdad, te va a venir a decir, yo te lo dije. Te va a venir a decir, cuando estés, acá estoy. Eso es un vínculo amoroso. Total. Pensaba un poco también como, ¿por qué a veces es tan difícil salir de esos lugares, no? Incluso cuando ya te diste cuenta de que no estás bien, de que ya ni siquiera sos dueño de tu propia vida, que por ahí perdiste un montón de tu esencia por mantener un vínculo. ¿Por qué no? ¿Por qué nos quedamos en lugares que sabemos que no nos hacen bien? Yo creo que per se toda salida es difícil. Toda salida, de cualquier lado es difícil. De un vínculo, de un laburo. Las salidas en sí son difíciles. Muchas veces uno se va a esos lugares enojado porque es más fácil irse enojado muchas veces. Entonces uno empieza a buscarle broncas y argumentos para enojarse porque esa salida es tan difícil que a veces enojado uno pareciera ser que se retira un poco con menos carga. Pero ¿qué lo ata uno ahí? Y ahí es esa parte de, en criollo lo digo esto, ¿no? Del análisis personal de cada uno, de qué te llevó a ese vínculo, qué te sostiene ahí, aún uno reconociendo que en algún lugar te hace mal, que no machean, que no hay algo en común. Y a veces pasa mucho lo que hablamos antes de este ideal de pareja, ¿no? Esta idealización de que estar en pareja es lo mejor que puede haber. No sé. De nuevo, estar soltero no significa, o soltero no significa estar solo o sola, pero esta idea de que entonces sin pareja no se puede, que uno pasa a estar solo. No, qué sé yo, no sé.
sé si es estar solo, creo que estar solo es otra cosa, más difícil, en otra categoría que el hecho de no tener pareja. Pero así hay presiones familiares, sociales, muchas veces el mundo está hecho para la pareja. Total. Es Pensaba también cuántos, ponele, grupos de amigos que están todos en parejas y que las dinámicas son en pareja. Sí. Y cómo por ahí alguien se pone con alguien para llenar ese Total. espacio, ¿no? Para poder no sentirse afuera. Total. Entonces, ¿cómo puede afectar tanto la gente con la que nos rodeamos? Creo que somos un poco lo que nos rodea. Lo que nos rodean es lo que somos. Y no somos los mismos en cada vínculo tampoco. Con nuestras amistades y también con las distintas amistades no presentamos lo mismo. Con una amiga te cagas de risa, con otra amiga charlas profundo, con otra amiga vas al cine. Con cada vínculo somos otro, pero somos todo eso. Y qué bueno que podamos ser distintos personajes y que algo de lo que uno trabaja mucho, o lo que yo trabajo mucho en relación a mi profesión, es que esos personajes no queden pegados a la piel, ¿no? Que no hagan carne, que uno pueda ir poniéndose diferentes personajes y pueda ir fluyendo en distintos ámbitos y en distintos escenarios, a veces rotando, porque es muy cansador ser siempre, sé, la mala onda. Tal vez en un grupo sos la mala onda, en otros sos la impuntual, en otros sos la que se hace cagar de risa a todo el mundo. Bueno, ir rotando, ir fluyendo por esos personajes. Y qué aliviante eso, ¿no? No estar encasillada en un solo lugar y que cada vínculo te pueda aportar otro escenario posible para experimentar, para ver un poquito quién sos con ese otro, ¿no? Con lo que te devuelve ese otro, la mirada del otro, la pregunta que te hace el otro, lo que entiende el otro, lo que vos decís, ¿no? Porque en esta conversación yo te voy tirando algo, pero vos escuchás otra cosa y vamos construyendo, bueno, el típico malentendido que implica el lenguaje, y ahí entra muy el psicoanálisis, pero es con eso, es con todo eso. Y me quedé pensando algo de esto, este mundo muy construido para las parejas. Es la típica que vas al cine y hay un 2x1, ¿no? Claro. Está todo muy hecho para ir con alguien más. Claro. Pero bueno, podés ir con alguien que no sea tu pareja, ¿no? Total. Y qué mejor ir al cine y compartir unos buenos pochoclos con una amiga o un amigo, ¿no? O un familiar, qué sé yo, no sé. Pero bueno, creo que hay una presión social todavía muy grande. Al mismo tiempo pienso, hay algo de, me parece que hoy en día el avance también en lo que es la carrera profesional y el ámbito laboral para nosotras mujeres, que nos ha empujado muy, ¿no? Para empezar a conquistar otros territorios que antes no. Entonces me parece que eso también genera ahí un quiebre de pienso en mi pareja, pienso en mi profesión, cómo ligo las dos cosas, cómo hago para pensarme teniendo familia, pero no dejar mi carrera de costado, o mi lugar como mujer. Y eso también es algo a dialogar con una pareja. Sí, 100%, 100%. Creo que en eso avanzamos un montón, ¿no? Si bien hay un montón de espacios y hay un montón de sobre todo la gente mayor quizás, o ciertos ambientes que por ahí juzgan un poco más a una mujer que de pronto elige no estar en pareja, Sí. o ser madre soltera, También. o no casarse nunca. Y no tener hijos ni te cuento. Total. La apertura que hay hoy para poder dar lugar a esos planteos y esas preguntas que antes no las había, ¿no? Total. Y eso también implica otras conversaciones con tus vínculos, con tu pareja, pero con tus amigas, que lo entiendan tus padres, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar un nieto a tus padres? Bueno, hay que ir ahí a encarar esos temas con mucho trabajo personal que implica mucho coraje ir a esos puntos, ¿no? ¿Cómo no ir a responder a esa demanda, ¿no? De los padres de darles un nieto, por ejemplo? Digo eso porque es bastante, que está muy a mano. No responder a esas demandas de esos vínculos es muy difícil. Es un laburazo a hacer, y esto, que lleva tiempo. Un tiempo que hoy en día está boicoteado, me parece, ¿no? En esto de hacer todo muy rápido. Hay procesos que llevan su tiempo. Los vínculos llevan su tiempo. Total. Su construcción, su granito de arena cada vez, el ir a merendar, el hacer un llamado, el escribirle por WhatsApp, ¿no? El estar. Sí, el tiempo de calidad también. Recontra. El poder estar con un otro
y estar con el otro, ¿no? El mirarse a los ojos. Creo que hoy hay un poco de pérdida de eso. Sí, perdimos mucho con el tema de la cuarentena el encuentro presencial, ¿no? El poder mirarnos un rato y estar conectadas de este lugar desde del cuerpo a cuerpo, el poner el cuerpo en los vínculos, en los vínculos y en la vida, ¿no? Poner el cuerpo es otro tema, otro capítulo, pero eso se perdió mucho. Hay algo de esto de la virtualidad que un poco nos llevó puestos y hay muchos vínculos virtuales. Total. Que tienen otro tinte, que uno puede pensar cosas repositivas de eso, que conectas desde lugares que antes ni se te ocurría. Mi padre vive en Brasil y la posibilidad de ir construyendo ese vínculo desde la virtualidad nos aportó un montón. Pero en otras cosas es un poco, me parece, voy a ser un poco catastrófica, pero me parece un poco tremendo que los vínculos queden solo en la virtualidad y que dejemos de poner el cuerpo ahí, sobre todo, por ejemplo, en las adolescencias, me parece un punto dificilísimo. El que no haya encuentros con el otro, la exploración del cuerpo de uno y el cuerpo del otro, es necesario ahí el estar, la presencia. Hay procesos constitutivos que no se pueden dar desde lo virtual, que necesitan la presencia del otro indiscutida, ¿no? Y que eso hoy no esté, me parece que vamos a ir viendo esos efectos complejos, tal vez en un tiempo posterior, pero los vamos a ir viendo, sin dudas. Pensaba en quizás sí estar presencialmente, pero estar los dos con la mirada en el teléfono. También. ¿No? Sí. ¿Cuántas personas ves que están sentados frente a frente y están los dos con el teléfono o más preocupados por una foto que por el estar ahí con el otro? Total. Yo recién decías esto de la foto y tengo una frase de mi madre, una frase de cabecera, que es que todos sonreímos para la foto, ¿no? ¿Quién pone cara de triste en una foto? Entonces vos ves la foto y idealizás también un poco los vínculos de los demás, ¿no? Y cómo me gustaría, ¿no? Estas dos amigas que se llevan bárbaro, mira cómo qué lindas que salen en la foto. ¿Sabes qué hay detrás? Las dos amigas no se van a juntar, se van a sacar una foto mientras están puteando, ¿no? Claro. Y reclamándose algo. Lidiar con eso también es difícil. Y estaba pensando en estos vínculos que por ahí... vínculos en los cuales no estábamos tan bien, vínculos en los cuales por ahí nos afectaron en cierto aspecto. Sí. Cuando se terminan, ¿dónde quedamos nosotros? ¿No? ¿Volvemos a ser nosotros después de un vínculo? ¿Como éramos antes? ¿Nos reencontramos desde otro lado? Y me parece que es un poco lo que hablábamos antes, de que no somos los mismos en ninguno de los vínculos. Presentamos otras facetas, otras máscaras, dependiendo con quién nos relacionamos. Me parece que estos vínculos que dejaron unas marcas más difíciles y hay mucho ahí para repensar. Nos implican en otra pregunta. Esos vínculos que fluyen, que van, que se construyen, bueno, esto desde el amor, tal vez no hay tanto, ahí uno se interroga y como, bueno, ¿qué está pasando acá? A veces sí, uno se replantea cosas, pero esas marcas dolorosas creo que llevan mucho tiempo a ir a abrirlas, ¿no? A interrogarlas, a decir qué pasó acá. Tal vez mucho tiempo, tal vez siguen apareciendo otras parejas y después de mucho tiempo te haces una pregunta de, che, yo estuve en este vínculo que era así, ¿qué me pasó? Claro. Pero tal vez tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para poder recién ahí descubrir que algo de lo que pasaba en esa relación no estaba buena. Porque es muy doloroso encontrarse con que uno estuvo en ese vínculo que hizo tanto mal. Sí. Es fuerte. Sí, y también como volver a ganar esa confianza o volver a apostar a algo, ¿no? Sí. Puede ser complicado. Y pensaba, dijiste, esos vínculos que se construyen desde el amor, ¿no? Sí. Si no, ¿desde dónde se puede construir? Desde el miedo, por ejemplo. Desde la inseguridad de, bueno, ¿y qué hago yo sin el otro? ¿No? Sí. O ¿qué hago si me deja? ¿No? Sí, lo que me quedo pensando es que aún en los vínculos donde se construye el amor, también hay mucho miedo, también hay muchas angustias y también hay momentos donde uno ya no sabe para dónde tirar y son los momentos en que uno dice, bueno, apuesto, ¿no? ¿Apuesto nuevamente o no? ¿Sigo apostando, no? ¿Sigo proyectando? Por eso siempre hablamos de esto del trabajo.
una constante, es el día a día, es poner, es estar dispuesto a construir con un otro desde el amor, pero también te cagás en las patas. Total, pero por ahí sí aparece esta pregunta tipo, ¿qué hago yo con esta persona? ¿Yo estoy con esta persona por amor o por miedo? Si te hiciste esa pregunta, por algo es. No creo que sea una pregunta muy ingenua. No sé si todos los que están en un vínculo formulan de esa manera esa pregunta. Ni que hablar que cada pregunta es muy singular. Cada uno se lo hace de un lugar muy, muy personal, desde su propia historia. Tu pregunta en tus vínculos no va a ser la misma que la mía, seguro. Y en cada vínculo tampoco va a ser la misma. Pero ya que llegues al punto de decir, estoy con esta persona por miedo o por amor, y que esté así formulada, y ya hay algo que le estás preguntando. Claro. Ya hay algo que te estás diciendo a vos misma. Ya, yo no sé si en algún momento me pregunté en mi pareja si estoy por miedo o por amor. Me preguntaré otras cosas. ¿Estoy lista? ¿El otro está listo? ¿Los tiempos del otro son los mismos que los míos? Entonces, ¿cómo nos acercamos a esto? El proyecto que tenemos lo queremos, pero ¿nos da cagazo? Recontra. Pero no que el vínculo lo esté eligiendo por miedo, por ejemplo. Entonces ahí me parece que es esto. Que quede formulada así la pregunta y ¿qué pasó? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Por qué así? Y así podemos seguir mucho tiempo más. Y te acuesto en el diván y empezamos. Cuando quieras. Porque me parece que es muy personal. No son azarosas como están formuladas esas preguntas. El modo en que uno lo formula, lo dice, a dónde lleva eso. Yo en el espacio te empezaría a preguntar, ¿pero por miedo a qué? ¿No? ¿Por qué en tu pregunta hay algo de la polaridad entre ese vínculo entre el amor y el miedo? Y por ahí el miedo a estar solo, por ahí el miedo a no encontrar a otra persona. Todo esto que hablábamos de los mandatos, de las presiones sociales, de el no encontrar un espacio en cierto ambiente porque solo por ahí no estás cómodo, ¿no? Desde ese lado. Ok. No creo que sea una pregunta ingenua. Por algo está así, por eso cayó así. Y a veces que habría que abrirla en todo caso. Bueno, sería todo un proceso a hacer y descubrir qué otras cosas hay detrás de esa primera pregunta. Porque esa es la primera. Ahora, ¿qué hay detrás? Total. Y que esta es la que me surgió a mí. Y esta es la que te surgió a vos. Sí, que sobre todo hay una pregunta que surge mucho en el análisis es ¿por qué elijo al otro? ¿No? ¿Qué tiene el otro para que yo lo elija? Algunas de las respuestas que uno encuentra son muy singulares, ¿no? Como, por ejemplo, elijo al otro porque me elige. Bueno, pero ¿con eso alcanza? ¿Qué tiene que tener el otro para que vos puedas elegirlo? ¿Y no hay algo de miedo ahí? Porque digo, me elige y por ahí está el miedo a que no haya otro que te elija. ¿Entendés? Sí, bueno, es una apuesta. Pero no solo que otro te elija. ¿Por qué la pregunta no sería ¿a quién vas a elegir vos? Bueno. Porque claro, si no todo queda puesto un poco en el otro. ¿Me van a elegir? Bueno, ¿y vos a quién elegirías? ¿Por qué lo elegirías? Es otra posición, ¿no? Es como, bueno, ¿vos qué? ¿Vos qué juego jugás acá? ¿No? Que no sea a la espera de que otro te venga a elegir. Pero si no, el vínculo se construye solo porque el otro te eligió. Claro, quedás como en una posición muy pasiva en un vínculo. ¿Y vos qué? ¿Vos querés a ese? ¿Qué tiene ese otro que te convoca, que te atrae, que te genera esas mariposas en la panza, ¿no? Como, no sé, ¿y vos en dónde quedás? Bueno, preguntarse por uno mismo, dificilísimo, porque tirarle un poco el fardo al otro, el otro no me eligió, el otro no me quiere, y qué sé yo, queda un poco más en el otro, pero que esa pregunta vuelva. Claro. Agárrate, Catalina. Total, es volver a esto. Sí. ¿Qué quiero yo y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Sí, totalmente. Gracias, Meli. Por favor, un placer. Gracias a vos.